tema de la reforma educativa y la educación en general se ha convertido en uno de los ejes de la contienda por la presidencia de la República. Sobre esto se han pronunciado los 4 candidatos presidenciales, especialmente en los últimos días, a raíz de las nuevas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso quisimos hablar con Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade y exsecretario de Educación Pública, quien estuvo pues al frente del impulso de esta reforma educativa. Aurelio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, mi querido Pascal, muy buenos días. Me da mucho gusto, como siempre, poder estar contigo y tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, creo que lo decía yo en la introducción, se ha convertido el tema educativo en uno de los temas claves de la contienda electoral, y me parece que hay pues posiciones definidas. Hay quien quiere echar atrás la reforma y hay quien quiere pues mantenerla. También hay quien quiere hacerle cambios. Se pronunció José Antonio Meade específicamente sobre los integrantes de la coordinadora que se están manifestando en diferentes ciudades del país, pero se han concentrado en los últimos días aquí en la capital. ¿Qué nos puedes decir sobre la postura de la campaña de José Antonio Meade sobre el tema educativo, la reforma y el futuro de la reforma, Aurelio? Claro que sí, Pascal, con mucho gusto. Mira, en primer lugar, para José Antonio Meade, lo más importante, el centro de la misión educativa y lo que debe ser la absoluta prioridad para ordenar la educación son los niños, las niñas y los jóvenes. Es curioso, se habla mucho de educación y son pocos los que hablan de los niños y de los jóvenes, y ese es José Antonio Meade, y ese es el principio rector. Primero, los niños y las niñas, y a partir de ellos que se ordena todo el sistema educativo. Esa fue precisamente la lógica de la reforma educativa. Uno de los cambios más trascendentes que hizo la reforma educativa es agregar en el artículo 3 de la Constitución el derecho que tienen las niñas y los niños a una educación de calidad. Y después la Suprema Corte de Justicia validó y dijo que ese derecho es el que está por encima de cualquier otro en materia educativa. Y bajo ese principio es que se hizo todo un reordenamiento y una transformación pues radical del sistema educativo. Antes de la reforma educativa, Pascal, tú lo sabes bien, un gran número de plazas se vendían y se heredaban, había un control sindical muy férreo. Por eso los líderes de la coordinadora, Pascal, están en contra de la reforma educativa, porque están perdiendo los privilegios que tenían. ¿Qué privilegios? El de vender las plazas. ¿Qué privilegios? El de ser ellos quienes decidían el dónde en qué escuelas daban clases los maestros, decidir quién podía ser o no director. Y en función de ese control indebido que tenían sobre la vida del maestro, pues tener capacidad política, porque a cambio de lograr eso forzaban y obligaban a muchos maestros a participar en marchas, a hacer labores sindicales y políticas en lugar de estar en las aulas. Y lo que ustedes dicen es que quieren volver al statu quo anterior. Sí, claro, pues ellos lo dicen, por eso piden que se derogue la reforma educativa. Esa es la principal causa de la coordinadora y de López Obrador. Ellos dicen que lo ha dicho y que son aliados, ¿no? Ellos dicen que porque no ha funcionado la reforma, así lo dicen textualmente, pero entiendo que lo que ustedes interpretan de su rechazo a la reforma es querer volver a ese sistema anterior donde tenían mayor control. Sí, no, bueno, a ver, por Dios, Pascal, se han opuesto siempre. Acuérdate, y además ahí se ve cómo la reforma ha funcionado y por qué la atacan, porque la reforma con todos estos cambios ha mermado la capacidad de movilización de los líderes de la coordinadora, que siguen ahora aliados de López Obrador, y por eso los volvimos a tener ahora en la Ciudad de México. Pero fíjate, se han opuesto siempre, no es que ese discurso de que dice que no ha funcionado la reforma es muy oportunista. Se opusieron cuando se aprobó legislativamente, que obviamente todavía no estaba en marcha. Pero fíjate, Pascal, la capacidad de movilización que tenían en 2013, que se opusieron a la reforma, que estaban en la cúspide de su poder porque se había entregado la rectoría del Estado en materia educativa, tenían la capacidad
de movilizar políticamente y tener la capacidad financiera de tener a 60,000 maestros durante 3 meses en la Ciudad de México acampando. Con violencia, quemaron la puerta de Palacio Nacional, etcétera. Esa era la coordinadora en 2013. Hoy, Pascal, la coordinadora que está otra vez, desafortunadamente, dejando a algunos niños sin clases, el paro al que llamaron, pues es apenas en el 10 o 15% de las escuelas. Las demás, los maestros ya no les hicieron caso. Esto es producto de la reforma y únicamente hay ahorita 2,000 maestros en la Ciudad de México. Pero regresaron, porque el año pasado, Pascal, cuando la reforma empezó a implementarse con mayor fuerza, tuvimos el año pasado, Pascal, el primer mayo en más de 20 años sin paro magisterial. Tuvimos por primera vez el primer ciclo en estos estados, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, completo, sin que los niños perdieran clases. El año pasado evaluaron el 100% de los maestros de Guerrero que fueron llamados a la evaluación, el 99% en Chiapas, el 80% en Oaxaca y el 97% en Michoacán. Oye, dime una cosa, Aurelio, sí. del 1.200.000 maestros en números redondos, Sí. ¿cuántos han sido, han tomado alguna prueba de evaluación? ¿Todos? Pues mira, ya un número muy alto, todavía no todos, pero estamos hablando de entre los que han participado en las evaluaciones para el ingreso, es decir, el examen de ingreso para ser maestro, los que han concursado por alguna plaza para ser director o para ser subdirector o para ser supervisor, más la evaluación regular que se hace sobre el desempeño de los maestros. Estamos hablando, Pascal, ya de cerca de 1 millón de maestros que han pasado por estos procesos de evaluación. Sí. Y el año pasado, como tú recuerdas, después de toda la resistencia de los líderes de la coordinadora, pues logramos romperla y se evaluaron en estos estados. Y la reforma camina y avanza. Ahora, hoy están otra vez, a diferencia del año pasado, que no estuvieron ni aquí ni se manifestaron en sus estados, otra vez de regreso. Y están de regreso porque han encontrado una alianza con López Obrador para echar abajo la reforma. Y lo que ellos quieren es echarla abajo para recuperar esos privilegios, Pascal. ¿Ellos apoyan a López Obrador, en tu opinión? Pues a ver... Porque no lo han dicho específicamente. Pascal, acuérdate, en 2016, porque la alianza no es nueva, en el año 2016 hicieron un pacto público en donde firmaron un compromiso en el que López Obrador se comprometió con la coordinadora a echar abajo la reforma educativa y apoyarlos, y la coordinadora, de manera concreta, la sección 22 en Oaxaca, se comprometió a apoyarlo por votos. 2016 fueron las 8 columnas del periódico Reforma, yo me acuerdo, ustedes también lo cubrieron en primera plana en el Excelsior, si no me falla la memoria. Es decir, no estamos hablando de una alianza nada más coyuntural para esta elección, estamos hablando de una alianza públicamente, por lo menos se hizo desde 2016, desde hace 2 años, Pascal, y que hoy pues se ha recuperado. Estuvo hace unas semanas Andrés Manuel López Obrador en Guelatao, en Oaxaca, en un evento con maestros de la coordinadora, donde reiteró que echaría abajo la reforma educativa, pero además pues se comprueba, tú tienes en Oaxaca a un gran número de candidatos de Morena que son ex líderes de la coordinadora, por cierto, muchos de ellos que estuvieron en la cárcel o que tienen cuentas pendientes con la justicia, Pascal. La hermana del actual líder de la sección 22, de repente apareció, no estaba, y de repente hicieron cambios, quién sabe qué negociación habrán hecho, y hoy aparece en las listas como diputada de Morena, Pascal. Entonces me parece... Sí, perdón, quería yo preguntarte también por una de las principales críticas que lanzan, no solo desde la coordinadora, sino específicamente desde desde la campaña Andrés Manuel López Obrador, al tema de la reforma, y dicen que se gastó una cantidad enorme de dinero para promoverla. ¿Tú qué respondes a esta crítica? Mira, que es falso, Pascal. ¿No se gastó? Porque, bueno, claro que se gastó, y además fue parte central de que la reforma pudiera prosperar. Mira, Pascal, yo cuando llegué como secretario de Educación, una de las principales críticas, con razón, que se tenía sobre la reforma educativa es que se había comunicado muy mal, que se conocía poco, que no se entendía,
y que era un proceso fundamental y que parte de la comunicación no solamente era fundamental y necesaria para que toda la población conociera mejor de qué se trataba la reforma educativa, sino también como un proceso que le diera gobernabilidad a la implementación de uno de los procesos más complejos de cambio que ha tenido nuestro país en las últimas décadas, porque es un cambio gigantesco. Sí. Entonces iniciamos una nueva campaña y se vio como parte de la ruta y de la estrategia de la implementación que terminó siendo exitosa, Pascal, y después hicimos un nuevo modelo educativo. Eso se deriva de la reforma, pero es otro cambio y otra transformación gigantesca que requería también conocerse y difundirse, y tan funcionó este proceso pues que acompañó después de haber tenido muchos problemas y muchas resistencias, un proceso que terminó siendo exitoso. Hace un momento te daba por las cifras del año pasado de cómo se evaluaron los maestros en estos estados de resistencia y cómo por primera vez en 20 años no hubo paros ni los tuvimos aquí marchando. Y no solo eso, la reforma es la mejor valorada por la población. Más del 60% aprueba la reforma educativa, al modelo educativo lo aprueba más del 80%, y muchas de las políticas de la reforma, precisamente como la evaluación de maestros, tienen niveles de aprobación de más del 90%. Y estamos hablando de que lo que se destinó para esta campaña equivale al 0.3%, Pascal, del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Y además me parece que es, sobre todo viniendo de Morena, una crítica pues muy hipócrita, porque cuando López Obrador, y esto es normal, los gobiernos tienen que comunicar, es parte fundamental de su labor. Pues cuando López Obrador fue jefe de gobierno, también invertía en comunicación social. Tan lo hacía que su gasto de comunicación social como jefe de gobierno era 300% mayor que el del resto de las entidades. Y su gasto en comunicación social era mayor que todo el presupuesto de su Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, pues cuando hacen esa crítica, pues uno, no están o no quieren ver todo esto que yo te estoy explicando, pero además es como aventar la piedra y esconder la mano, pues porque, como lo hace cualquier gobierno, destina recursos para comunicar lo que está haciendo, Pascal. Pues Aurelio, muchas gracias por estos minutos para el programa. Creo que era importante escucharte en tu doble condición de coordinador de la campaña y también de exsecretario de Educación Pública. Gracias, Aurelio. Al contrario, Pascal, te lo agradezco, siempre a las órdenes. Y bueno, simplemente, si me permites un último comentario, pues decir, ayer lo explicó José Antonio Mis en la Universidad de Anáhuac, en donde tuvo un encuentro muy exitoso con estudiantes. Pues su proyecto educativo no solamente es continuar con esta transformación, sino es profundizarla, llegar a 100,000 escuelas de tiempo completo, tener guarderías también de tiempo completo con horarios nocturnos, incrementar el salario base de los maestros, que son la inmensa mayoría responsables, que están cooperando y trabajando con esta transformación, y cómo la educación es parte central de su propuesta y del eje para continuar con la transformación de México, Pascal. Bien, Aurelio, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Que estés muy bien, Pascal. Aurelio.